Baterías, baterías, baterías y accidente. Son las declaraciones de todos los pilotos después del GP de Japón. Un GP que vuelvo a demostrar que sí que hay adelantamientos, incluso en zonas poco habituales, pero con unos pilotos desilusionados ya que todo va de megajulios. Lo que sí que tenemos es un piloto papaya en el podio, y me da igual que no sea el mío, porque ya tiene mundial. Así que joderse. Y para hablar de esto y mucho más, tengo conmigo aquí el gran fan de Hamilton y Tomeu, y el gran fan de la FIA, Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Bueno, Guille, Tomeu, ¿qué tal? Me volvéis a tener aquí para hablar de este absolutamente fantástico GP de Japón. Y, Tomeu, me gustaría empezar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta tercera carrera? ¿Cómo pinta el mundial por ahora? A ver, el mundial yo creo que pinta bien. Al menos empieza. McLaren ha asomado la patita. Pasan cositas, forzadas o no, pero pasan. Y bueno, yo me quedaré buscando a Hamilton en China, pero de momento estoy contento, aunque haya cosas a mejorar. ¿Y tú, Guille? ¿Te puedes cagar directamente en la madre de todo el mundo? ¿Ya? No. Voy a ser breve antes de que luego sé que me vas a dar más tiempo para explayarme. Dentro de lo que es el reglamento actual, hablo como persona claramente resignada a hablar de megajulios, como has dicho tú antes. No ha sido una mala carrera dentro de las dinámicas que ya hemos estado viendo las otras dos. Es cierto que ya se ha empezado a ver algo que hemos comentado aquí desde el Gran Premio de Australia, que en el momento en el que muchos pilotos empiezan a entender más el tema de la gestión de la energía, los adelantamientos no son tan fáciles. Y luego podemos también hablar de los cambios que hizo la FIA de cara a la clasificación y si sirvieron para algo. Y el hecho de que al final esta carrera lo que nos ha dejado ha sido el primer accidente provocado por cosas o situaciones que ya se predecían por muchos pilotos, como ha sido el caso de Berman, el accidente de Berman, y que esto ha llevado a un comunicado en el cual la FIA deja claro que van a analizar y prevén hacer cambios aprovechando este parón, que es algo que yo creo que ya presumiblemente iba a pasar, pero ahora con este accidente como que no parece que no les va a quedar otra que hacer algo en principio, a no ser que hagan la de que se calmen un poco las aguas y luego ya entraremos. Pero en resumen, carrera que ha estado bien dentro de este reglamento. Y si quieres, pon la clasificación de las opiniones de los smoothies. Eso es lo que voy a hacer ahora. Veo que continuamos muchísimo en la línea. Aún no hemos llegado a la carrera que llegue a 3 estrellas. Estamos average absoluto. El último es Australia. No sé, me he equivocado. El último gran premio es Australia, perdón. He puesto 2 veces China. No pasa nada. Vale, los estamos ordenando, también me parece muy bien. Con este nuevo formato. Bueno, vemos un poco también cuáles son las dinámicas de todo el mundo, qué es lo que piensa la gente de esta Fórmula 1. Yo tengo sensaciones encontradas por depende de qué temas, pero a mí lo que me preocupa sinceramente es tanto cómo lo están disfrutando los pilotos, que al final es quien queremos ver correr, al igual que también sus opiniones, sobre todo por lo que tú ya has comentado, Guille, que ha acabado vaticinando en el comunicado de la FIA. Entonces, antes de entrar en materia, para hablar de los equipos, para hablar de cómo tenemos la clasificación de pilotos, de constructores, etc., tenemos 3 temitas a repasar, ¿vale? Tal como has dicho, es una, el leñazo de Berman. Tenemos también el tema de la transmisión, que aquí, como siempre, cuando una transmisión se hace mal, pues lo queremos recalcar. Y finalmente tenemos también este cambio de normativa que ha habido para la clasificación, jugando un poco con el tema de la potencia eléctrica. Tomeu, te dejo escoger. ¿Por qué tema empezamos? Berman, que es el más significativo, yo creo. Vale. Guille, coméntanos un poco qué es lo que ha sucedido y también el revuelo que esto ha despertado con las declaraciones de todos los pilotos. Bueno, ha sucedido de hecho una cosa bastante curiosa, que es una entrevista de Fernando Alonso pre-carrera en la parrilla, en la cual vaticinaba
que había un riesgo adherente a este reglamento, que no es que lo haya hecho precisamente en esta carrera, sino es algo que ya se lleva anunciando y se lleva comentando por parte de distintos pilotos. Tenemos declaraciones de Norris en Australia, de Carlos Sainz lo lleva comentando desde Bahrein, de esta situación en la cual iba a haber una diferencia de velocidad muy grande entre un piloto y otro que venga por detrás, que esté aplicando el Super Boost y el de delante esté recargando batería con el motor de combustión, y que esto podía ser algo peligroso en pista, y es lo que ha sucedido en Suzuka este fin de semana con Berman y Colapinto. Por ahí creo que he puesto un poco más adelante una imagen donde comento un poco la telemetría de Colapinto en esa vuelta. Básicamente la situación es Colapinto iba a 260 km por hora, 265, que no es que fuese precisamente lento en esa vuelta, sino en todas las vueltas estaba usando la misma táctica de recarga en esa zona, que es la que estaban usando la mayoría de pilotos. He puesto la comparativa de la vuelta anterior, aunque se vea un poco pequeño, pero son dos vueltas, son la vuelta del accidente y la vuelta anterior. Colapinto va exactamente a la misma velocidad, o 3-4 km por hora de diferencia. Según la telemetría de Berman, que la telemetría de Berman en esa vuelta pues falla, entonces no lo hemos podido ver, pero viendo las onboard sí que se ve que a unos 280 y pico kilómetros por hora, o sea, hay unos 20 y algo, 30 kilómetros por hora de diferencia, y la situación es la que vimos todos en pantalla. Colapinto pues está haciendo su trazada, defendiendo un poco también la posición. Al final Colapinto sí que es cierto que se hace un poco grande, pero es que yo no creo que haga nada que esté mal en ese momento, y Berman pues con esa diferencia de potencial, viendo... Colapinto se le vuelve una chica móvil a esas velocidades. Es que creo que a veces no somos conscientes de que estos tíos van a 280 por hora y que las maniobras a esas velocidades son extremadamente precisas. No es tan fácil pegar un frenazo ahí y controlar el monoplaza. Entonces, pues Berman se queda sin pista, pisa césped, y en el momento en el que pisa césped es puramente un pasajero y termina contra las vallas en un choque a 50 Gs. Que de hecho la comparativa que se nos viene a todos a la cabeza fue el accidente de Verstappen en Coops en Silverstone 2021, que también fue a 50 Gs, fue un accidente bastante bestia. De hecho se ve a Berman salir del monoplaza tocado. De hecho parecía que había pasado algo, luego ha resultado que estaba bien. Sobre todo también quiero destacar las palabras de Komatsu, ¿no? Jefe de Haas, quitando hierro al asunto con Colapinto, diciendo que es que Colapinto no es que haya hecho nada diferente en esa vuelta, sino simplemente ha sido algo que se lleva anunciando que podía pasar y finalmente ha pasado. Dada esta situación ha llegado el comunicado de la FIA, o llegó el comunicado de la FIA, con respecto a que iban a realizar distintas reuniones a lo largo del mes de abril, que ya estaban planeadas originalmente, porque ya dijeron que iban a posponer la decisión de cambiar la normativa de este porcentaje de parte eléctrica de combustión de cara a Miami, que este Gran Premio de Japón se iba a quedar todavía como una última prueba más, y precisamente en esta última prueba más ha habido un accidente, y cuando hablamos de temas de seguridad ya sí que parece que no les queda más remedio que meter mano en el asunto, porque al final que haya super clipping en recta, que la velocidad del monoplaza caiga a final de recta, pues lo pueden tapar. La telemetría puede fallar casualmente, las onboards pueden quitarse y ponerse un plano general como en la vuelta rápida de Antonelli. Pueden ponerte una cámara o quitarte la cámara cuando quieran, pueden ponerte la foto de ha habido 300 millones de adelantamientos en Suzuka, ha sido el mejor Gran Premio de Japón de la historia, pueden ponerte Hülkenberg, que es el Master of the Speed, a 350, eso lo pueden hacer, pero cuando un piloto se ha pegado un trompazo a 50 Gs, se ha pegado un golpe a 50 Gs, y lo hemos visto todos, y se está diciendo que es porque ha sucedido este tema, que se lleva avisando desde hace tiempo, pues ya no es algo que se pueda tapar tan fácilmente, y aquí sí que parece que ya van a tener que hacer algo. Sí, no, y además vamos a un gran premio que empieza a ser lo que le gusta a la Fórmula 1, digamos, que es pasar a circuitos urbanos, donde cuando esto pase en uno de estos circuitos, ahí sí que ya vamos a hablar de otros temas. Entonces yo creo que también eso va a primar, y van a introducir mejoras en cuanto al reglamento y a seguridad se refiere, precisamente para evitarlo en Miami y en los que vengan, porque accidentes así va a haber. Por lo que decías tú precisamente, que Colapinto no ha hecho nada extraño, no ha hecho ningún movimiento brusco, seguía una trayectoria más o menos normal cuando alguien se defiende, entonces volverá a pasar. Y bueno, tendrán que adoptar algún tipo de medida precisamente por este tipo de circuitos que empiezan a predominar.
Es que a Colapinto no le han dicho nada, pero solo quiero... Ahora te dejo, Jordi, perdón. Solo quiero recordar que a Alonso le sancionaron por generar aire sucio. Te lo digo porque el baremo una vez estuvo ahí, ¿eh? Entonces... Esto me gusta porque es un tema recurrente en el canal que cada X tiempo vuelve a salir. Lo sé, es que yo no olvido. Muchísimo. Ya lo sé. A mí lo que me sorprende y a la vez no me sorprende es que este problema lo hemos tenido ya en previas situaciones con pilotos que de repente pierden el coche, como lo fue Max Verstappen hace relativamente poco en una quali. Entonces, ¿por qué han actuado ahora? Obviamente porque Berman se ha metido una leche suficientemente fuerte como para que haya resonado en todo el mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, el tema está en por qué no han actuado antes, porque esto ha acabado como ha acabado, pero podría haber acabado muchísimo peor. Pero bueno, veremos si actúan y si no, pues esto está condenado de una manera u otra al desastre. Entonces esperemos que actúen un poco antes de que esto suceda. Relacionado con el tema de la energía, ¿vale? Y con esto lo quiero englobar con la transmisión. A mí una cosa que me hace mucha gracia es que hemos pasado de decir, oye, este coche que viene por atrás tiene más ritmo o tiene el DRS a... ¡Madre mía! Tiene 5 megajulios extra. Y no solo eso, sino que tiene el overtake button. No sé, la Fórmula 1 ha cambiado, no sé si para bien o para peor, pero el tema de que se habla tiene 5 megajulios para poder adelantar me hace tremendamente gracia. Y hablando de la transmisión, por eso, hemos tenido otra de esas mitiquísimas carreras donde la Fórmula 1 pues ha tenido momentos en los que solamente enfocaba a las novias, ¿vale? Que recordemos ese GP de Singapur que marcó un antes y un después en cómo se retransmitía este deporte. Pues ahora parece que hemos vuelto un poco a la Fórmula 1 de anteaño, donde solamente se enfocaba al primero. Y que sí que es cierto que teníamos muchísima acción allí delante, o hemos tenido muchísima acción allí delante durante gran parte de la carrera. Pero, si tantos adelantamientos ha habido, porque no sé cuántos decenas o centenares de adelantamientos habrá habido en Suzuka este último GP, no hemos visto ni pajolera a la mitad. ¿No es así? ¿Tomeo? Pues sí, la verdad es que precisamente uno de los atractivos de esta nueva Fórmula 1, que debería ser los adelantamientos y demás, que precisamente donde más ocurren es en la zona media, te encuentras que te tienes que poner las gafas o lupa, como quieras, mirarlo por la ventanita que te ponen en la pantalla. Si a eso le sumas que no ves la carrera en una televisión grande, pues ya me dirás tú cómo ves los adelantamientos, te los imaginas, porque dicen overtake mode y dices, hostia, adelantan. Pues sí, yo lo calificaría como una basura. Porque venimos de 2 carreras donde ya era una retransmisión que se podía mejorar mucho. Si a todo esto en un circuito con las rectas que tiene le sumas que no sabes cuando uno va cargado de batería o no, que te ayudaría a entender un poco por qué está pasando todo, pues sí, jode bastante porque te lo dejan todo pues a la retransmisión o de los comentaristas. O sea, tú ves, no sabes qué está pasando y si no te lo cuentan, pues de poco sirve ver que alguien ha pasado a alguien porque no sabes de qué es mérito. Que ya en la Fórmula 1 de ahora se desvirtúa todo esto, pero bueno, si no lo puedes entender, pues más jodido es. Es que además se supone que es una Fórmula 1 que se está acercando más a las nuevas generaciones, más el nuevo formato de Shorts, Reel, TikTok, etcétera. Dame dinamismo en la retransmisión, ¿no? Dame esos cambios, ¿no? Ahora te estoy mostrando aquí acción y luego te paso a Verstappen con Gasly y luego te paso por detrás porque se están persiguiendo no sé quién, se están Stroll y Alonso jugando la Aston Martin Cup, ¿sabes? Enséñame cosas, pero es que no me estás enseñando nada. Me estás enseñando a los 6 de delante durante 47 vueltas, que vale, que es lo que hay, pero luego, ¿sabes? No acabo de entender exactamente qué es lo que quiere enseñar. Y luego, yo el problema que estoy teniendo, sobre todo con este reglamento, bueno, estoy teniendo muchos problemas, ¿eh? Lo sé. Con las unidades de potencia y la parte eléctrica. Pero mira, yo a nivel ingeniería es un reglamento que me genera mucho interés. Eso sí que es verdad, me parece súper interesante. Creo que no hace falta yo que defienda mi posición en cuánto me gusta la parte ingenieril de la Fórmula 1. El que haya pasado, el que lleve unos cuantos grandes premios siguiéndonos el año pasado, el anterior y el anterior, ya verá un poco de qué pie cogeo.
El problema que estoy teniendo principalmente con este reglamento o cómo se está retransmitiendo esta Fórmula 1 es que gran parte de lo que lo que acaba, lo que está definiendo al final el potencial, el rendimiento de los monoplazas, está mucho más enfocado al software de la unidad de potencia. Y eso es algo que es muy difícil de ver, de entender, no es tangible, no es unas actualizaciones en el alerón delantero, no es que han cambiado la suspensión y podemos entender la parte mecánica. Todo eso ahora mismo está en un segundo o tercer plano. ¿Alguien está hablando de actualizaciones últimamente? Estamos hablando del alerón de la Macarena de Ferrari, pero porque hace un triple salto mortal para abrirse. El resto de cosas, evidentemente los coches están actualizando, los equipos están actualizando, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo gestionan la batería y de si Russell ha tenido un glitch en la unidad de potencia y ha perdido potencia y le ha adelantado Leclerc. Estamos hablando de eso. Entonces, eso es muy difícil de hacer llegar al aficionado y más al aficionado freak, como yo, freak en el buen sentido, porque me lo estoy diciendo a mí mismo, pero a lo que voy es, vale, esta parte de ingeniería de software es muy difícil que me la hagáis llegar, al menos en la retransmisión lo que decía Tomeu. Hacedme ver qué están haciendo los pilotos. ¿Quién está recargando? Me va a molestar un poco reconocerlo también y decir en voz alta lo que voy a decir. Ponedles luces a los coches. Más luces, ya está. Me da igual. Ya estoy resignado. Pero al menos ponedle balizas. Si está en azul, esté cargando. Que si está tal, superclip. Ya hacerlo así. ¿No queréis poner un display con la batería cargando? Haced algo. Haced algo para que al menos sea más interesante y yo esté entendiendo mejor que a ver, que sí, que lo entiendes. El coche va más lento, estará recargando. Me da para entender eso, pero creo que se puede mejorar muchísimo la retransmisión más allá de lo que están haciendo con la acción en pista en sí. Pero bueno, creo que se pueden mejorar muchas cosas. Y no quiero entrar mucho en la narración que se está haciendo y cómo nos intentan convencer que este reglamento es la leche. Pero bueno, ese es un tema aparte, ya está. Bueno, adelantamientos prefabricados, ¿no? Además, a ver, yo lo entiendo, y esto es al final es algo que hemos discutido también muchas veces, que tú al final, el motivo probablemente por el cual no quieren enseñar las baterías es por el hecho de no dar información extra a los equipos, que es lo que pasó también un poco con el tema de los neumáticos en su momento y de las cámaras térmicas. Ahora, claro, estamos llegando a un punto donde cada vez hay más secretismo, no sabes qué es lo que pasa o lo que deja de pasar, solamente porque te sale el visual en ese momento concreto, sabes que tiene apretado el overtake y que tiene esos malditos 5 megajulios. Pero sí, es eso. Y se me iba a decir una última cosa, pero se me ha olvidado, así que Tomeu, ¿tú quieres decir algo antes de terminar este tema? Feel free to say so. Bueno, yo añadiría, aparte de la visualización de cómo llevan la energía, cómo lo están gestionando y demás, que por qué no quitar la puñetera camarita que no sirve de nada y divídeme la pantalla en dos. Entonces, ya como mínimo elegiré yo qué quiero ver, pero es que me jode mucho esa pantallita porque no sirve de nada. O sea, a veces no logro distinguir qué coche es. O sea, no, divídeme la pantalla en dos. ¿No quieres llegar, como decía Guille, a gente joven? Pues divídela en dos. Si es lo que gusta, información, divídemela. Pero es que creo que lo hacen para que acabemos todos en el Fórmula TV. De verdad, o sea, creo que es, no te lo ofrezco, no te doy el producto todo lo bien que podría para que tú acabes en el Fórmula TV pagando y escogiendo la onboard. Es que yo empiezo a pensar que es así. Y lo comentamos en su momento con Jordi en Singapur. Entonces, sí. Bueno. Y último punto, y con esto ya movilizamos equipos. Aquí, en este canal, siempre se va a recordar y nos vamos a quejar de las puñeteras milésimas. No nos vamos a olvidar de esto, porque eso ha sido la mayor guarrada que ha hecho la Fórmula 1 para sacar algo de dinero. Eso me parece feísimo. O sea, un pay for de milésimas me parece feísimo. Es que cuando lo racionalizas en la cabeza, de verdad que es absurdo. En fin, vamos a movilizarnos porque si no, nos quedamos aquí para siempre. Vamos a entrar directamente en la carrera. ¿Qué tenemos? Top 10, repasamos como siempre. Kimi Antonelli primero, segundo GP consecutivo ganando. Oscar Piastri, carrera que empieza, carrera que termina en el podio. De momento tenemos estas estadísticas por lo que llevamos de temporada, así que ojo. Datos, factos. Charles Leclerc acaba de formar el podio. Un George Russell que esta vez se queda fuera y por eso pierde, como después veremos, el campeonato provisional de
de pilotos. Lando Norris, quinta posición. Lewis Hamilton, sexta. Pierre Gasly con el Alpine en séptima posición. ¿Dónde estás, Colapinto? Así en 16. Max Verstappen, octava. Y después tenemos Liam Lawson y Ocon, que cierran el top 10. ¿Y cómo esto nos deja el campeonato de constructores? Pues como podemos ver, y pilotos, perdón. Primero repasando el de pilotos, Antonelli adelanta a Russell y se convierte en el piloto más joven de la historia en ser líder provisional del Mundial de Pilotos. Estas típicas estadísticas que no le importan ni al tato, pero bueno, ahí os la dejo. Después tenemos a los dos pilotos de Ferrari con 49 y 41 puntos, más igualados de lo que teníamos en la temporada anterior. Lando Norris y Piastri, que están allí con Piastri, que en un GP casi lo adelanta, también teniendo en cuenta que Norris decidió no empezar el GP de China. Berman en séptima posición, pierde 2 posiciones y decide el equipo. Tomato. No sé si fue así, Jordi. No sé si fue así. Ya lo sé, hombre. Pero bueno, problemas técnicos. En fin, Berman, que pasa de quinta a séptima posición. Gasly en octava. Verstappen en novena, lo cual es absolutamente flipante de ver. Y Lawson, que termina el top 10. Y en constructores, Mercedes pero que muy dominante, como podemos ver aquí. Ferrari en segunda posición. McLaren en tercera. Haas en cuarta, lo cual es absolutamente alucinante. Alpine, recordemos que quedaron últimos, están ahora mismo en quinta posición. Red Bull y Racing Bulls, que se discuten para ver quién es el segundo la segunda escudería de la familia, porque está claro que primera ahora mismo no es ninguno de los dos. Audi en octava, Williams novena y Cadillac y Aston Martin, que están participando en Fórmula 3. Jordi, has visto quién va quinto, ¿no? Alpine, sí. ¿Y quién dijo quinto? ¿Lo dijiste tú? ¡Epa! ¿Me has sacado del sitio? No puede ser eso, en fin. Chicos, ¿algún comentario que queráis hacer antes de pasar a los equipos concretamente? No, vamos a los equipos. Sí. No vamos a alargar esto. Bueno, ya alargaremos otras cosas. Vamos a hablar de Mercedes. Primer equipo de todos. Tomeo, ¿cómo los has visto? ¿Cómo los he visto? A ver, han evidenciado sus flaquezas, que también pueden ser fortalezas, como puede ser el motivo por qué en las salidas se empeñan en darle emoción a las carreras, que si no fuera por eso, también os digo que a lo mejor estaríamos todos aburridos. Pero bueno, eso nos ayuda, y es una desventaja, aunque bueno, puede ser por la relación de marchas que llevan, que luego les ayudan a cargar batería mucho más que los demás, por eso luego tienen la ventaja. Y luego empezamos a ver que puede que no tengan esa ventaja que todos creían. Se decía de que si las 8 décimas y demás, bueno, les pueden batallar las carreras, ¿no? Que sí, que luego Antonelli se ha puesto delante y no sé si eran en 3 o 5 vueltas que le ha podido sacar, no sé si eran 5 segundos. Una barbaridad. O sea, se ha puesto a tirar y ahí ha demostrado de lo que era capaz el coche. Pues sí, son superiores, pero bueno, hay carreras y eso es lo importante, y cada vez hay más coches ahí luchando. Y pues bueno, luego que siguen empeñados en dar titulares, como por ejemplo Antonelli, el más joven de la historia en liderar el campeonato de pilotos, y que Russell pues no es tan sólido como esperábamos que fuera, especialmente teniendo el mejor coche, el mejor motor, siendo el jefe de filas. Bueno, que sí, va a ganar más carreras, sí, pero ojito que no creo que tenga tanta ventaja ni que esté todo vendido. Yo, antes de escuchar tu opinión, Guille, muy de acuerdo en muchas de las cosas que has comentado, Tomeo. Antes de escuchar tu opinión, quería hacerte una pregunta, que es, ¿el safety car nos ha robado una muy buena carrera? Guille, va por ti, Sí, está pensado también, pues, acércate el micro cuando hables porque estás un poco lejos. Pero, Vale. pues era, mira, mi conversación al respecto de Mercedes iba a ir en torno a eso. Si realmente el safety car nos había robado una buena carrera, porque hasta ese momento
las cartas estaban en una posición bastante interesante. Veíamos a un Russell que por temas de setup no había estado cómodo en ningún momento durante el fin de semana. De nuevo, superado en clasificación por Antonelli y de nuevo superado en carrera por Antonelli. Me está sorprendiendo muy positivamente Kimi Antonelli. Sobre todo por tener la cabeza de, oye, ponerse delante y marcar ritmo y liderar sin ningún tipo de problema, no como en China, que sí que cometió ese mini error que le dio un mini infarto, pero esta vez que no ha cometido ningún error en un circuito como Suzuka, entonces chapó por él. Pero es cierto, hasta el safety car teníamos a Russell ahí embotellado con los Ferrari, no, teníamos a Russell, perdón, que se había liado intentando adelantar a Piastri, pero no podía con él. Piastri parecía que tenía más ritmo, el McLaren ha sorprendido mucho de cara a ritmo de carrera. Y teníamos a Antonelli ahí perdido atrás después de una mala salida de nuevo de los Mercedes, que sí que es cierto lo que señalas tú, Tomeo, que se empeñan en darle emoción a las carreras, porque si salieran bien, ya directamente creo que nos podríamos olvidar de que nadie les peleara el doblete, el 1-2. Entonces era interesante ver si Antonelli, con ese uppercut que estaban intentando, le hubiese salido bien esa estrategia, porque luego comparando las vueltas de Antonelli con las de Piastri, sí que es cierto que cuando Piastri cambia neumáticos un par de vueltas antes, las primeras vueltas de Antonelli con neumáticos más viejos son un poco más rápidas que las de Piastri. Entonces, no sabemos, seguramente Piastri, pues evidentemente hubiese mejorado un poco el ritmo y Antonelli le hubiese acabado cayendo, pero que tal vez el overcut que estaba planteando Antonelli era una opción interesante, siendo que no estamos hablando prácticamente de neumáticos en las 3 carreras que llevamos, no estamos hablando de Pirelli. Es las cosas como son. Entonces, depende mucho más del ritmo del propio potencial del monoplaza ahora mismo, de la unidad de potencia. Pero bueno, parece que podría haber habido una estrategia ahí interesante con Antonelli estirando la parada y ver si al final acaba montando un blando para atacar al final. O sea, sí, yo creo que sí que nos hemos perdido una carrera más interesante porque se está viendo que a la hora de adelantar los Mercedes no están siendo tan superiores. Lo que ha sucedido luego es que, claro, con el safety car, Antonelli se ha puesto delante, le ha sonreído la suerte en ese sentido y el ritmo ha sido incontestable. O sea, la segunda mitad prácticamente Antonelli va metiendo medio segundo de ritmo de carrera al resto. Lo que sí que es llamativo y da cierta esperanza que puedan pasar algo de cosas, al menos estas primeras carreras, hasta que yo creo que tal vez con el dúo Ferrari pueda acabar de converger. McLaren, luego hablaremos de McLaren, parece que no tienen tan mal coche y que entienden un poco mejor la unidad de potencia. Mercedes ahora mismo es vulnerable. Vemos a un Russell que ha sido cuarto y no parecía que podía optar a más. No ha podido con Piastri, le ha adelantado un par de veces, pero Piastri se ha devuelto. Entonces, sí, no es Mercedes claramente superior, pero no es la situación de 2023 con Verstappen. No. Se les puede hacer daño y creo que esta carrera invita a pensar que tal vez haya algo más de lucha al menos en pilotos entre ellos dos. Me alegra ver a Antonelli ahí delante y quién sabe si el resto de equipos consiguen dar un paso adelante para quitar puntos por delante. Sí. Estoy optimista a lo mejor, pero... A ver, no solamente no ha podido con con Piastri, sino tampoco ha podido con Leclerc. Un George Russell que claramente, tal como dices, y tanto tú como Tomeu tienen el mejor coche. Lo que sí que es cierto es que vemos una similitud, ¿no?, al McLaren del año pasado, que también eran el mejor coche desde un punto de vista de ritmo de carrera, pero que después lo ponías por detrás de un coche que, ni aunque el McLaren fuese superior, no conseguía adelantarlo. Obviamente los motivos eran otros, pero sí que es cierto que vemos un comportamiento parecido en los Mercedes. Veremos si también el problema de la salida se perpetúa suficiente como para poder darnos algo de entretenimiento antes de que vuelen a la puesta de sol. Y lo que también es interesante de ver, que aún no hemos visto bien, o que por lo menos tengo interés en ver cómo se desarrolla, es un duelo entre estos pilotos. Un Kimi Antonelli, que obviamente es el gran proyecto de futuro de esta Fórmula 1, y un George Russell que tiene la sensación de que se le terminan las oportunidades, porque si sale lo de Max Verstappen, muy claramente quien se va es él. Entonces, y vimos también, no relacionado con esto, pero la desesperación que tuvo en el momento en el que salió el safety car. Esa radio donde básicamente se cagaba en toda el alma de todo el mundo. A Russell ya no le gusta tanto el reglamento, ¿eh? Ah, no. Ya esa radio de Australia de este coche es increíble.
Ya no le ha gustado tanto, ha reconocido que hay cosas de la energía que, bueno, que hay que pillar. También ha tenido un glitch, ha dicho Toto Wolff, la unidad de potencia, que le hizo perder potencia a mitad justo en la zona de la curva de la cuchara y le adelanta a Leclerc como si nada. Es que es un tema de los adelantamientos de este año, muchos son sin querer. Lo ha dicho Norris, a no sé quién, a Hamilton creo que dice que, no sé si a Hamilton o a Leclerc o en algún momento dice, es que le adelanté sin querer. Porque directamente se te para el coche delante. Entonces, pues a Russell le ha pasado y ya, bueno, pues ya no le gusta tanto. Bueno. Sí. Bueno, es que es verdad que ahora los adelantamientos muchas veces es simplemente quedarte detrás de dos que están luchando y aprovechando cuando se queden sin batería y pasas tú. O sea, ahora la cosa va así. Sí. Y de hecho, esa es la estrategia que vimos también con un George Russell esta vez en China, aprovechándose de la batalla que tuvieron tan bonita Leclerc y Hamilton. Pero, ¿cuál es la situación que hemos tenido esta semana, Tomeo, con Ferrari? ¿Crees que es un proyecto esperanzador? Es decir, ¿realmente van a poder batallar con los Mercedes? Bueno, han demostrado que tienen trabajo que hacer con ambos aspectos ahora mismo en la Fórmula 1, que es la unidad de potencia, pero también la aerodinámica. Porque no han ido tan... O sea, Suzuka al final, al menos hasta este Gran Premio, siempre había sido un circuito donde ponía tu coche en su lugar. Porque era un Gran Premio de posición. Si tu coche iba bien, pues ahí lo demostrabas. ¿Qué ha pasado? Que se han desinflado un poquito. No eran tan rápidos. Estaban un pasito por detrás. Se han visto también sobrepasados por McLaren en cuanto a ritmo. Y han demostrado que tienen que trabajar en ambos aspectos. A todo esto se le suma, yo creo también que ya no ha habido, y lo saco ahora, el efecto China en Hamilton. Entonces, bueno, han luchado solo un poquito más con Leclerc, que se ha marcado un gran premio espectacular, porque ha estado donde tenía que estar en el momento adecuado, en todo momento. Y bueno, yo creo que sí, tienen proyecto a futuro, pero a lo mejor se ha desinflado un poquito respecto a las últimas dos carreras. Veremos, porque ahora hay un mes donde sí que pueden trabajar. Pero no sé, esperaba un poquito más en este Gran Premio. Es que de hecho ha anunciado va a ser ya que las actualizaciones importantes llegarán a Miami. A mí me ha sorprendido que no aprovecharan Japón para probar del todo la Macarena. Por el tipo de circuito que es, que las zonas de aerodinámica activa no estaban antes de las frenadas, entonces ese problema que tenían de sincronización a la hora de cambiar de configuración en la frenada no iba a ser tan importante. O sea, esperaba verlo más y que lo tuvieran y, bueno, no sé, me ha sorprendido. Yo no creo que se hayan desinflado, porque si te vas a los ritmos de carrera de los pilotos, Leclerc ha estado a 3-4 décimas de ritmo de Antonelli, que es un poco lo que vimos en China y lo que vimos en Australia. Lo que pasa es que los dos otros grandes premios McLaren ni se presentó. En Australia sí que Ferrari estuvo por delante, pero McLaren tuvo muchos problemas en ese gran premio. China en la sprint es la única referencia que tenemos de McLaren en ese fin de semana, porque en la carrera ninguno de los dos estuvo, y este ha sido como el primer fin de semana en el que a McLaren le salen más o menos las cosas bien, y se ha visto que McLaren pues, puede estar a la altura de Ferrari. Entonces, no es tanto que se hayan deshinchado, es más un toque de atención de no os podéis dormir, porque no es que estuvierais cerca de McLaren, de Mercedes, y estuvierais por encima de McLaren, es que McLaren no estaba y estabais solos. Entonces estabais cómodos y estabais tercero y cuarto y todo era fantástico, maravilloso, increíble, Ferrari. No se puede dormir Ferrari porque los de atrás, o al menos McLaren, ha demostrado que el coche, que tiene coche. Ya lo dijo Ron Marshall, de hecho, antes de la carrera, el jueves, que confiaban mucho en el proyecto que habían traído, y bueno, luego hablaremos de McLaren, y lo han demostrado. No sé si Suzuka este año es tan determinante aerodinámicamente como otros años, porque al final, como están haciendo tanto recarga de batería, no van a toda la velocidad que pueden, entonces la aerodinámica creo que no se expone tanto como en otros años, por ejemplo el año pasado, que sí que era 100% si tenías una buena aerodinámica, se demostraba aquí con
todas estas zonas que son de pedal a fondo, pero no tienes el DRS, entonces la eficiencia aerodinámica es mucho más importante. Este año sí que eso sigue siendo, pero creo que a lo mejor ha bajado un puntito menos en pos de lo que decimos siempre, de la unidad de potencia. Entonces, dicho todo esto, Leclerc carrerón, a mí me parece que ha hecho muy buena carrera dentro de lo que es esta normativa, ha gestionado muy bien, sobre todo la segunda mitad, adelantando tanto a Hamilton como luego defendiendo la posición con Russell, aguantando este podio que yo creo que no se esperaba. Si mirabas después del safety car, no daba la sensación de que fuese a ser Leclerc el que se llevara el podio. Entonces, una de estas carreras meritorias de Leclerc donde maximiza el rendimiento del monoplaza como nos ha tenido acostumbrados otros años. Ha cambiado mucho su discurso después de la clasificación, donde terminó completamente desquiciado a la carrera. Salió bastante contento, evidentemente, conseguir un podio pues te hace ver todo de otra forma. Y sin embargo, Hamilton, no voy a ser tampoco tan oportunista. Podría serlo, pero no voy a ser tan oportunista porque no voy a pasar de decir que ha vuelto a decir que no ha vuelto en una carrera. Ha estado sexto, tampoco ha estado muy lejos de ritmo de carrera, simplemente no ha estado cómodo. Hay que esperar unas cuantas carreras más. Yo sigo quedándome un poco con las sensaciones que ha ido transmitiendo él en sus declaraciones de que se siente cómodo con el monoplaza. Entonces no le descarto de que se quede colgado de Leclerc, pero sí que ha sido un toque de atención también de Leclerc de decir, hey, que yo también puedo estar cómodo y puedo tener buenas carreras. Entonces me gusta la dinámica de los pilotos de Ferrari, al menos en lo que llevamos de temporada, pero Ferrari no puede dormirse. Estamos de acuerdo. Yo creo, exacto, más que un Hamilton ha caído, creo que es más un Leclerc continúa siendo Leclerc, que es el piloto favorito y el mejor de Ferrari desde los últimos años. Y en lo que estoy contento es de ver un Hamilton que por lo menos puede luchar por algunas carreras y estar ahí tanto para empujar el equipo como para darle batalla al monegasco. Pero bueno, con esto dejamos Ferrari para entrar a McLaren, que por fin ha decidido aparecer en este mundial después de 2 Igual carreras. Que tú. Bueno, pasaremos de la faltada y más teniendo en cuenta que yo como Norris solamente desaparecí un GP. Pero bueno, McLaren, lo dicho, veremos si está de vuelta o no está de vuelta. Lo que sí que estuvo de vuelta por lo menos es para el GP de Japón y sobre todo Piastri, quien estuvo de vuelta después de Abu Dhabi 2025. Piastri volvió a correr y corrió de tal manera que aseguró una segunda posición y terminó siendo segunda, como podría haber sido otra si el safety car nos hubiese permitido tener la carrera final que podíamos llegar a tener. Pero bueno, de Piastri obviamente destacar solamente que hizo un carrerón, muy buena quali, clasificó P3 y después también muy buena salida y un muy buen ritmo de carrera, controlando a Russell en todo momento. Y al igual que después también controlando la distancia con Leclerc, quien lo tuvo a más de un segundo prácticamente toda la carrera. Y por el otro lado, un Norris que sí que es cierto que tampoco se puede decir que hizo una mala carrera, pero sencillamente tanto a nivel de ritmo como de quali estuvo por detrás de su compañero. Ya está. ¿Tú cómo ves esto? De Piastri quiero destacar, bueno, que era su primera carrera, pero sobre todo, cómo recordad lo que fue las primeras 10 vueltas de Australia, el caos con Leclerc, Russell, Hamilton adelantándose todos como locos, dándole al champiñón. Y Piastri, en su primera carrera, lo ha gestionado muy bien. Se ha defendido de Russell, Russell le ha adelantado y él se ha conseguido devolver. Ha entrado muy rápido en la dinámica de la gestión de energía para cubrir posición. Y creo que es algo de aplaudir, porque muchos pilotos vemos que se les está dando mejor o se les está dando peor. Lo hemos hablado más de una vez que, por ejemplo, Hamilton parece que lo pilló bastante rápido y eso tal vez le dio un plus en algunos momentos en carreras pasadas. Evidentemente todos los pilotos van a converger y van a acabar perfeccionando prácticamente cómo usar todo esto. Pero Piastri como que ha entrado muy rápido en la dinámica pese a tener 2 carreras menos que el resto. Entonces me parece muy meritorio y el hecho de que su debut, la estadística actual sea que lleva en una carrera un podio, ha estado en el podio en todas las carreras que ha terminado esta temporada ahora mismo, entonces creo que chapó. Sigo queriendo que Piastri me demuestre que puede hacerlo también esto en la segunda mitad de la temporada, a ver si este año no se le atasca los circuitos que se le atascan siempre. El año pasado en Suzuka ya fue rápido, quedó detrás de Norris, pero estuvo todo el rato en carrera atacando a Norris. Fue esta carrera con Verstappen, Norris, Piastri, que Piastri estaba pidiendo, oye, que si Norris no puede dejarme a mí. Entonces Piastri en este circuito ya ha estado cómodo estuvo cómodo el año pasado y este año pues chapó por él. Para mí, junto con Leclerc
y junto con Gasly creo que han sido, bueno, merecido piloto del día. De hecho, ha sido el piloto del día por la gente. Entonces, chapó. Y de Norris tampoco voy a ser muy crítico. Piastri ha estado mejor. Luego, pues la oportunidad que ha tenido con Hamilton la ha aprovechado, ha gestionado bien el adelantamiento y ha terminado en quinta posición. Además, yo le puse quinto y me ha dado un punto para no descolgarme en nuestra competición particular. Entonces, solo puedo aplaudir a Norris por hacer lo que dije que haría. Sí. No sé, Tomeu, ¿quieres añadir alguna cosa más de McLaren? Sí, yo solo sobre el equipo, y es que ojalá los demás aprendieran en cómo han avanzado en 2 semanas, habiéndose sentado con, o al menos lo que han dicho, con Mercedes Powertrains, y los demás aprendan, porque vaya, cómo han aprendido cómo funciona el motor en este tiempo, y a ver si siguen así. Quería destacar el equipo aquí. Muy bien, pues con esto dejamos el top 3 para entrar en el top 4. Haas, lo cual no me acostumbro a decir. Haas, que tenemos a un Ocon empezando en 12ª posición y terminando P10, sumando un puntito para el equipo, y un Berman que por pena esta vez lo hemos tenido en 18ª, saliendo sin la carrera, y con un DNF que, como ya hemos visto, es a raíz pues del choque que tuvimos antes de llegar al Ecuador. Entonces, ¿cómo vemos a Haas? Esta carrera seguramente, o por lo menos lo que es Berman, no tan destacable o un poco menos destacable, y obviamente pues el rendimiento del equipo un poco donde supuestamente tiene que ser, ¿no? ¿Guille? Bueno, de Haas, lo primero, pon 2 fotos siguientes. He puesto la livery que llevaban este fin de semana. Haas certificando que siguen siendo la livery más bonita. De hecho, no hemos hablado, da igual, ya no lo vamos a mencionar, ya lo mencioné en el vídeo previo, el tema del alerón de Mercedes, que quedó como completamente... fue un error, y no vamos a entrar en el tema este de que se abría diferente, porque habían traído también una livery especial en el alerón delantero. Me parecía como un guiño gracioso, ¿no? Pero Haas, a mí la livery me ha encantado, me ha parecido súper... Sí. Me ha parecido preciosa de nuevo. La pena es que no han tenido tal vez el fin de semana más cómodo, o de dónde veníamos, ¿no? Con 2 carreras de Berman muy buenas. Berman se le ha complicado bastante más el fin de semana. Eso sí, nos ha acabado dando el accidente que ha hecho que la FIA parece que vaya a meter mano. Que ha provocado que la FIA puede que cambie algo en el reglamento. Entonces, bueno, pues es la contribución de Berman al fin de semana. Y de Ocon, pues al final ha conseguido sumar un punto más para el equipo y les mantiene en esta 4ª posición, como decías tú, bastante sorprendente. Al final, no sé hasta qué punto, en el momento en el que los equipos que tienen unidad de potencia Mercedes van entendiendo más el motor, tal vez Haas con una unidad de potencia de Ferrari, que se dice que está un poco detrás, va a empezar a descolgarse, no lo sé. Este fin de semana Berman, por ejemplo, que llevaba siendo un poco la punta de la lanza, no ha estado, y Ocon pues ha estado un poco en las mismas que en las últimas carreras, ahí peleando por intentar sumar el último puntito. Entonces, no lo sé, no sé muy bien ahora mismo dónde está Haas. Tampoco voy a pasar ahora de son el mejor equipo a son el peor, pero queda a ver cómo los Alpine, cómo Racing Bulls tal vez recupere. Vamos a ver si Williams en algún momento y si Haas consigue mantenerse adelante. Pero conclusiones de todo esto, Haas, el coche más bonito de la parrilla. Tomeo, ¿algo que añadir? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Simplemente es verdad que Ocon simplemente ha rascado un puntito, pero creo que recupera un poquito de sensaciones y ha vuelto a demostrar que tiene sus altibajos, y sus bajos son muy bajos a veces, pero que es buen piloto. Yo lo dejo ahí. Es curioso, el hecho de que normalmente siempre hablamos un poco más de los equipos que están top en el Mundial de Constructores, y esta vez ha tocado hablar de Haas y normalmente no nos explayamos demasiado hablando de Haas. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado para hablar de un equipo del que sí que tenemos que hablar, que es Alpine. Un Alpine donde hemos visto un Gasly muy fuerte, tanto a nivel de quali como a nivel de posición, y lo estamos viendo en las pasadas carreras, y contrariamente un Colapinto que parece que como fue habitual durante la primera parte de la temporada pasada y
después también en estas primeras carreras, se le está atragantando todo un poco y que no sea que, conociendo a Briatore, lo poco que lo conocemos, pues acabe suponiendo, bueno, que peligre su futuro. Entonces, Tomeu, ¿cómo estás viendo Alpine? Quiero decir, ha pasado de 9º equipo ahora mismo a 5º equipo. Se puede atribuir a la motorización y al hecho de que se han podido focalizar únicamente en chasis y aerodinámica. ¿Qué crees que está un poco por detrás de todo este crecimiento del equipo? Bueno, yo creo que han acertado en esas teclas importantes, porque, bueno, ejemplos tenemos de otros equipos que llevan el mismo motor y no han sabido encontrar esa performance con el coche. Luego añadiría un apunte. Yo no diría, al menos momentáneamente, no diría que son el 5º equipo, diría que hasta son el 4º, o al menos en coche. Especialmente si miramos a Gasly, que sí, que ya sabemos que cuando tiene que estar ahí cumple, y ya está demostrando que es un piloto con creces. Y luego yo creo que sí que podríamos decir que es el 4º equipo con mucha más firmeza, precisamente por lo que tú has dicho, que Colapinto está y no está. No acaba de encontrar sensaciones. Bueno, yo creo que en algún punto se empezará a hablar seriamente de si va a acabar la temporada o no. Y bueno, y para resumir así los motivos, yo creo que a lo mejor el pack entero no es de lo mejorcito, pero sí que han sabido combinar las fortalezas del motor Mercedes y entenderlas con un coche que aerodinámicamente pues rinde. No es el mejor, porque no es el mejor coche en cuanto a aerodinámica, pero bueno, han sabido exprimir las bondades del motor. ¿Compartes tu opinión, Guille? Sobre todo porque en una temporada que está siendo tan de unidades de potencia, estamos viendo que, por ejemplo, Alpine está rindiendo bien. Ahora mismo es cierto, yo creo que es un 4º coche, por delante de Red Bull y por delante del resto, básicamente. Pero no estamos pudiendo hacer esta comparativa que hacíamos otros años de a nivel aerodinámico el monoplaza como es. Y sería interesante con Alpine, porque es un monoplaza, como hemos dicho más de una vez, que es diferente a nivel concepto de lo que hemos visto en el resto. Por ejemplo, el tema de cómo se abre el alerón trasero. Es de los pocos, junto con Audi, que lo hace de otra forma. Claro, estas sutilezas ahora mismo no tienen tanta importancia como que tu motor sea capaz de cargar mejor y que desplegar mejor la potencia, que es ahora mismo el tema de conversación principal. Entonces aquí Briatore estuvo muy acertado en su momento en hacer este cambio de motorizador, de decir, uy, con Renault esto no va a salir para adelante, vamos a cerrar esta línea y vamos a meternos con la unidad de potencia Mercedes, que va a ser la unidad de potencia dominante, al menos esta primera mitad de la temporada y probablemente toda la temporada. Y están viendo sus frutos. Australia fue un circuito complicado, o sea, se les complicó el fin de semana, no estuvieron rápidos, pero luego a partir de ahí Gasly, sobre todo, creo que ha estado muy bien. Gasly me parece muy buen piloto, sobre todo para un piloto en un equipo, una zona media, donde tienes que tener ciertas actuaciones buenas para estar delante, y creo que Gasly en ese contexto como que funciona muy bien como piloto, un poco como Albon, me recuerda un poco este estilo de piloto, me refiero. Y claro, por contra, pues Colapinto no está acabando de materializar. Es complicada la situación porque, claro, recuerdas al Colapinto que llegó en Williams, que entró muy fuerte en la Fórmula 1 con pocas carreras, y luego desde entonces no le hemos vuelto a ver. Con el coche de Alpine nunca ha estado cómodo. Y sobre todo, si ya en clasificación en China ha conseguido dar pasos hacia adelante, no sé si por el formato sprint como que le ayudó, primero la clasificación sprint, luego la segunda clasificación a entender mejor el coche, porque cerró mucho el hueco con Gasly de una clasificación a la otra, pero muchísimo. Sin embargo, aquí ha vuelto a estar a 7 décimas, quedándose fuera de Q3. Claro, en el momento en el que estás fuera de Q3, te metes en todo el tráfico y ya estamos viendo que por los coches, los Mercedes, por ejemplo, ya lo hemos comentado, en aire limpio es un cohete, a la hora de adelantar se complica, porque ya empezamos con gestión de baterías, etcétera, etcétera. El safety car tampoco le ha ayudado a nada, porque le ha pillado también a contrapié y se le ha complicado la carrera. Entonces, claro, la situación pues es un poco preocupante viendo a Gasly luchando con Verstappen por la 7ª posición y con Colapinto, que es pareja de baile de Sainz desde hace ya 3 carreras.
llevan 3 carreras que los dos terminan uno detrás del otro. De hecho, ellos mismos lo estaban comentando de que ya nos empezamos a conocer, ya se empiezan a conocer más. Entonces, yo creo que Colapinto pues necesita dar ese paso adelante para mantener su asiento otra temporada más, que no sé hasta qué punto hay riesgo de nada, ¿eh? Evidentemente estamos hablando por hablar en ese sentido. Pero es que recojo lo que has dicho tú, Jordi. Al final el jefe de equipo es Briatore. Y ya sabemos que es un tío al que el pulso le tiembla a cero. Todavía no entiendo, me tiene que explicar Briatore por qué metió a Johnny Herbert en el 95 en Benetton. O sea, también tiene esos momentos Briatore que no acabo de entender, pero que nadie se le olvide que Briatore no le tiembla el pulso, que es un Helmut Marko estilo. Y claro, va por resultados Briatore. Sí. Poco Sí, más. sí. Y dejamos el equipo Alpine para dirigirnos a un equipo que nadie creía que iba a estar donde está ahora, que es Red Bull. Entonces, Guille, ¿qué le está pasando a Red Bull? A ver si lo puedes solucionar y que alguien te escuche. Sí, a ver. Loren Mekies, que sé que nos ve, Pierre Bachet también, libretita, por favor. No, ¿qué les está pasando a Red Bull? Que tienen un montón de problemas, incluso en prensa holandesa se está hablando de que tal vez desde dentro de Red Bull se está hablando de si empezar de cero con el concepto del monoplaza. Wow. Que a lo mejor pues no han acertado con el inicio del coche, primer coche sin Adrian Newey sentando las bases, primer coche diseñado 100% por Pierre Bachet, también con Horner fuera, Helmut Marko, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado siempre, más la unidad de potencia nueva, pues parece que no les están yendo bien las cosas. Sí que han traído actualizaciones en la tapa motor, una abierto más en la parte trasera y tal, y el coche pues estaba un poco más cómodo Verstappen, pero fuera de ritmo con los de delante, es que no podía competir. Tampoco ha terminado tan lejos de Hamilton, por ejemplo, ¿eh? Es que aquí también hay que poner en mérito la situación de Alpine y de Gasly. O sea, estaba peleándose con Gasly, pero es que Gasly era un coche, o sea, el Alpine y Gasly era un coche rápido este fin de semana. Entonces, ha topado con él y pese a que sí que han intercambiado posiciones un par de veces, no han estado, o sea, Gasly se la ha devuelto. Es aquí lo que decía yo. Hamilton ha terminado a 25 segundos, Norris 24 y Gasly y Verstappen a 32. Que no estaban en otra dimensión, me refiero, que tampoco es que el Red Bull estuviera súper lejos, pasa que Gasly creo que ha tenido mucho mérito el fin de semana que ha tenido, pero en conclusión, pues Red Bull es que no está para nada donde quieren estar. Han dado un pasito hacia adelante comparado con China, pero es que necesitan dar zancadas. Entonces, nada, poco más a comentar y de Hadjar 3/4 de lo mismo. Se mete en Q3, eso sí, al contrario que Verstappen, que no está nada cómodo con el monoplaza, pero la carrera pues se le ha complicado también con el safety car y ha quedado fuera de los puntos. Entonces, lo que decías tú, ahora mismo peleando con Racing Bulls por ser el equipo número 1 dentro de la familia Red Bull. Y el debate que ya se está comentando, y de hecho Verstappen lo ha alimentado, o lo ha querido alimentar la prensa haciéndole la pregunta a Verstappen también. No es que Verstappen haya dicho esto directamente, sino le han preguntado al respecto sobre su retirada. Y claro, es el debate que tuvimos hace ya 2 carreras, ahora es el debate que se está teniendo en general de si Verstappen se va a retirar después de esta temporada y evidentemente pues no sé hasta qué punto haciendo presión también a la Fórmula 1 porque haga cambios, pues no lo ha descartado. Sí. Lo que había dicho yo antes no era competir para ver quién era la primera escudería, parece que están compitiendo para ver quién es la segunda, directamente. Sí, cierto. Pero bueno, Tomeu, entonces parece que se va a cumplir con tu predicción. ¿Tendremos un Max Verstappen a lo mejor que no está aquí el año que viene? Siendo el gran gafador de los pilotos de esta temporada, que tenga cuidado Verstappen, que a lo mejor le jodo la carrera, ¿eh? No, pero a mí me gustaría remarcar y seguir con lo que ha comentado Guille, de que Verstappen está siendo muy crítico y nos ha dejado una comparación que ya creo que había hecho en ocasiones anteriores, que ha sido debido a la frustración de no poder con Gasly. La comparación de la Fórmula 1 actual con el Mario Kart. Para mí es que últimamente le das un micrófono a Verstappen y la FIA y la Fórmula 1 se van de la sala. Porque, joder, ¿cómo los deja? Y no, el resto pues sí, estoy completamente de acuerdo y a ver si consiguen progresar, que yo no tengo dudas de que Verstappen le va a acabar cogiéndole el tranquillo al coche y que Red Bull aparecerá.
¿Cómo? ¿En qué momento? No se sabe, pero mejorarán seguro. Sí. Y pasamos de hablar de una de las escuderías a la otra, que es Racing Bulls, que como he dicho, muy a la par están. Y de estos me hace mucha gracia porque me parecen bastante igualitos en cuanto a carácter. Porque también se tuvo, que no llegué a comentar, ese pequeño encontronazo entre Lindblad y Antonelli. Entonces, me recordó un poco a las etapas iniciales de Lawson, donde sencillamente quería enemistarse de todo el mundo, y Lindblad porque Helmut Marko ya no está aquí, que si estuviese también se habría enemistado con él por cómo estaba tratando a Max Verstappen. Entonces, este equipo de macarrillas, ¿cómo los veis? Los Bad Boys, ¿no? Los Bad Boys, exacto, de la Fórmula 1. Están más cerca que nunca de Red Bull. ¿Es posible que hayan escogido un concepto distinto y que ese concepto sea el ganador de esta temporada, Guille? Más cerca que nunca, bueno, 2008. 2008 creo que es la única temporada en la que Toro Rosso terminó por delante de Red Bull, pero porque montaban otra unidad de potencia que iban con Ferrari y aquel año el Toro Rosso fue un pepino. Pero fíjate, me tengo que ir hace 18 años para que tengamos para que pongamos esta conversación sobre la mesa. No sé si son mejores, pero al menos más consistentes. ¿Qué vas a decir, perdón? No, que te has tenido que ir al Vettel bueno. O sea, sí, claro, con la primera victoria de Vettel y todo. No sé si es mejor coche, pero al menos parece que es más consistente. Lo que sucedió el año pasado, que ya fue el tema de conversación el año pasado, de que el Racing Bulls era un coche que parecía más dócil y que a sus dos pilotos les sentaba mejor. No era tan rápido potencialmente como el Red Bull, pero al menos los dos pilotos parecía que estaban cómodos, que podían materializar puntos, etc. El problema es que este año el Red Bull, el RB22, para nada es un coche que parezca que potencialmente pueda ser más rápido. Entonces, en este contexto estamos ahora y vemos a un Racing Bulls que le está pisando los talones a Red Bull. Lawson, por su parte, pues al final consigue sumar puntos, lo cual me ha fastidiado un poco porque la había puesto en 10ª posición. Y digo, tío, ahora decides ponerte noveno. Estuvo bastante parte de la carrera en 10ª posición, pero con el baile del safety car, etcétera, consigue la 9ª posición después de una clasificación en la que no consigue entrar en Q3, al contrario que Lindblad, que lleva 2 veces entrando en Q3 echando a Verstappen. Lo cual es bastante llamativo porque no sé cuántas veces ha pasado esto con un piloto de Racing Bulls. Creo que pasó el año pasado con... El año pasado o el anterior sucedió en alguna carrera con alguien, ahora no recuerdo. Pero esto pasó. Con Hadjar creo que fue. Con Hadjar. Y poco más. Luego a Lindblad es que se le ha complicado la carrera por el safety car. Estaba ahí delante, sí que sale bien, recupera 2 posiciones, acaba en 10ª posición también, pero con el safety car se va para atrás, tiene un par de peleas con los Audi y tal, pero se acaba descolgando. Y Lawson pues un poco a la inversa realmente. Sí. Literalmente se han invertido las posiciones. Quiero decir una cosa de Verstappen que pasó el jueves, la comento rápido. No sé si lo visteis, que echó a un periodista de... Sí, de The Guardian. Sí. Por el tema de la pregunta esta que estuvimos comentando además en Abu Dhabi. ¿Te acuerdas, Jordi, que estuvimos hablando precisamente de esta pregunta cuando Verstappen perdió el Mundial? Sobre si se arrepentía de lo de Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, no me ha parecido bien. Dentro de que al final Verstappen que le va a dar igual lo que a nosotros nos parezca lo que haga. No me pareció bien el gesto de echar al periodista y decir que no vas a entrar a no ser que se vaya. O sea, puedes optar por no contestar sus preguntas si no quieres, pero a mí no me pareció un buen gesto. Vamos. No, a mí tampoco. Sí. Más teniendo en cuenta que no te ha faltado el respeto dramáticamente con alguna cosa, ¿sabes? O estamos hablando de alguien exageradamente incendiario, sino que es una pregunta que entiendo que sencillamente le ha tocado la moral. Y ya está. Entiendo que Verstappen tiene un rifirrafe con la prensa británica desde hace muchos años, que le han dado mucho, pero yo, dentro de que no soy nadie, creo que tiene que estar por encima de esto y no ir así. Pero bueno, es una de las anécdotas que ha quedado olvidada, pero quería rescatarla. Pero no es solamente eso, es el hecho de que, quiero decir, el mundo de la Fórmula 1 gira alrededor tanto... Es decir, los pilotos, de la misma manera que cualquier otro atleta, tiene que estar ante la prensa y tiene que ser sometido a las preguntas. Hay preguntas más y menos cabronas, y disculpad por el vocabulario. Y aquí sí que a lo mejor depende de qué se tiene que filtrar. Pero quiero decir, al final...
Max Verstappen no tiene que ser tan fuerte, o su presencia tiene que ser tan fuerte como para que pueda determinar quién está y quién no está en la sala. Que con eso también quiero decir, Max Verstappen ha sido siempre una persona súper abierta, súper directa, y si le hacen una pregunta bullshit, responde pues cortante. Y esto es lo que creo que tendría que haber continuado haciendo. Directamente exigir que se vaya alguien porque una pregunta que le hicieron no le gustó, me parece rollo dictatorial, ¿sabes? De plan, no, tú no estás aquí y tú no me puedes hacer preguntas. Y aquí, ojo, cuidado. Estoy de acuerdo. Perdón, Tomeo, te habíamos interrumpido. No voy a decir nada más de Verstappen. Mi opinión creo que queda clara siendo fan de Hamilton sobre este piloto, dejémoslo así. Vale. Bueno, entonces te vuelvo a dar la palabra para hablar de Audi, quien está en 8ª posición. Uno de los equipos que se temía que podía ir peor con el tema del nuevo motor y demás, y que, a ver, no es que estén destacando por todo lo alto, pero por lo menos no son el farolillo rojo que vemos con Aston Martin y después también con Cadillac, quien claramente, muy claramente, está bastante por detrás, ¿no? Sí, bueno, Audi, pues bueno, se está intentando consolidar, digámoslo así. Le falta ese pequeño extra, yo creo, para entrar, digamos que sea un seguro dentro de esa zona de puntos. Pero bueno, creo que sí que han demostrado, y creo que va a ser la tónica, al menos hasta que empiecen a introducir mejoras, que su ritmo de carrera es bastante más bueno que su ritmo a una vuelta, que eso puede que lastre un poquito a sus pilotos. Y luego, bueno, yo destacaría a Hülkenberg, que ha estado ahí, que un poco más y entra en P10. Pero bueno, yo diría que van en la dirección correcta. Y es lo que se esperaba de ellos, que al final no diremos que es completamente nuevo, pero al ser equipo nuevo no creo que podamos esperar muchísimo más. Yo creo que van avanzando como deben. Yo los veo bien. Y luego, pues bueno, Bortoleto ha sufrido en carrera, en mucha degradación. Y bueno, la estrategia de Racing Bulls pues no le ha ayudado porque se ha visto superado por ellos. La pregunta hay que hacérsela a Jordi ahora mismo, porque Audi empezó bien en Australia, luego ha tenido... Bueno, ha sido la primera carrera con sus 2 pilotos. O sea, hay algo que celebrar también, ¿no? Han corrido los dos. Sí. Desgraciadamente ha sido la carrera en la que no ha puntuado ninguno tampoco. Pero después de Australia, que empezaron muy bien, y recalco todo lo que has dicho, de que al final el equipo nuevo, para mí el hecho de que estén sólidos como candidatos a puntuar es que me parece un éxito. La tercera carrera, que sigamos poniéndolos en la pomada de P10, P8, P9, entrando en Q3, es un éxito absoluto cuando estás compitiendo con equipos que llevan años en este deporte. Esto con la unidad de potencia nueva, con todo el cambio de reglamento, chapó. Pero Jordi, la pregunta a ti. ¿Tú pusiste a Audi como 5.º equipo? ¿Te arrepientes? Nah, aún creo que van a ganar. Aún van a Yo estar aún estoy esperando la gorra de Audi, ¿eh? Ya, lo sé. Muchos gastos antes de poder comprarme una gorra de 70 pavos. Pero a ver, yo aún tengo esperanzas y obviamente mi resumen, y sí que no está condicionado porque tampoco he generado aún ese vínculo tan fuerte con el equipo Audi, es que creo que también están por buen camino. Quiero decir, están por detrás de bastantes equipos, pero aún así se les ve con un proyecto medio sólido, que poco a poco van a ir trabajando, y encima con una de potencia 9 de más, pues es lo mínimo que se les puede esperar. Vamos a ver cómo termina la temporada y entonces hablamos. 5.º equipo, ¿eh? Yo ya lo dije. Pon la siguiente foto, simplemente para que admiréis la livery de Racing Bulls, que no la hemos comentado tampoco. Red Bull. No, Racing Bulls, perdón. Sí. Preciosa también, ¿eh? Sí. A mí me han gustado mucho las 2 liveries especiales. La hemos bautizado como la livery del canal. Es que es lo que yo cuando la vi dije, pero si tiene nuestros colores, porque claramente el blanco y el rojo son nuestros, ¿sabes? Sí, sinceramente, está cual. Pero bueno, dejamos Audi atrás y vamos a entrar a los 3 últimos equipos. Audi entendemos que esté donde tiene que estar ahora mismo, pero quien no se entiende que esté donde está es Williams.
el proyecto de James Vowles. ¿Qué está pasando, Guille? Otro fin de semana duro. Ya dijimos con Tomeu en China que fue un espejismo ese punto de Sainz. Se habían alineado las cosas de una forma que le hizo estar ahí delante y luego consiguió mantener esa posición por delante de Colapinto. Pero se alinearon todos los coches en el pit lane, básicamente. Es el único motivo por el cual puntuaron. Pero bueno, perdón. Totalmente. Se alinearon todos los coches abandonando y acabó sumándose a una buena posición. Pero hoy, este fin de semana ha sido un fin de semana de realidad del equipo. No están para nada para luchar y saben que va para largo. James Vowles ha salido a hablar, como sigue haciéndolo, aunque las cosas no estén bien. Eso me gusta, que sigue dando la cara y sigue haciendo estos vídeos hablando de lo que ha sido el fin de semana y sobre todo valoraba positivamente el fin de semana de Carlos Sainz metiendo el coche en Q2, aunque luego pues no había para mucho más, y luego la carrera de Sainz yo creo que ha sido maximizar lo que hay, que es que no hay mucho que maximizar, pero al menos en esta parte del final intentar estar delante de Cadillac y Aston Martin es que no pueden adaptar a mucho más, el coche no da para nada más. Por un lado tiene la unidad de potencia de Mercedes, pero no la están sabiendo explotar, básicamente porque acaban teniendo un chasis que es que parece que está muy fuera con respecto al resto. Entonces, el camino es extremadamente largo y lo último es, pues al final, Sainz competir con Albon es un poco la única lucha que pueden tener y Albon es que, bueno, aunque no se haya retransmitido, porque la retransmisión ha sido la que ha sido, Albon ha hecho 57 pit stops al final, que a mí me ha recordado a Aston Martin a finales de 2023, cuando en México empezaron también a hacer 1000 cosas para intentar hacer funcionar el monoplaza. Entonces, James Vowles aplaudía el trabajo que ha hecho Albon, sacrificando, entre comillas, su carrera, pero es que estaba en posición número 17 y no había opción a nada más. Entonces, pues eso, fin de semana de testeo, literalmente. Sí. ¿Tú cómo lo has visto esto, Tomeu? ¿Alguna cosa añadir de Williams? Sí, no, destacar que Sainz sigue, el equipo en sí sigue un poco la tónica de la temporada pasada, donde Sainz ha cogido más los galones, también por sensaciones, porque está sabiendo exprimir un poquito más el coche. Y luego que, parece que para Miami sí que puede que ya traigan algunas piezas que habrán aligerado en peso, entonces se habla que podrían, pues eso, aligerar bastante y veremos. Yo creo que sea uno de los equipos que les va a ir mejor el parón este de un mes. Pole de Sainz en Miami, ha quedado claro. Venga, Cadillac. No, aquí solamente quería añadir una cosa más, y es que ha habido una radio también de Albon hablando de la diferencia con Sainz desde un punto de vista de ritmo y qué se puede hacer o dejar de hacer. Entonces, a mí, y esto lo quería ligar un poco también con lo que estábamos comentando anteriormente, me sorprende cómo Sainz ha cogido el liderazgo del equipo después de que Albon se haya pasado ahí no sé cuántos años previos a él, teniendo en cuenta que tampoco son pilotos que se diferencien. Sí que es cierto que Sainz tiene más experiencia, pero no es eso que digas que Albon es un rookie, ¿no? Entonces es sencillamente que me resulta curioso cómo Sainz tan fácilmente ha cogido ese rol de líder de equipo, o por lo menos lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, totalmente. Entonces, creo que el año pasado fue un poco transición y este año, Sí. al menos en estas primeras carreras, Sainz está mostrándose un poco más como ese líder, dentro de que al final es líder de la... Sí, no, claro. De lo poco que se puede liderar, me refiero. Efectivamente, pero bueno. Cadillac, realmente... vamos a hablar un poco. Guille, dime algo. Creo que es de aplaudir que de nuevo han terminado la carrera. Es que hay otros equipos que no están acabando carreras o no están... No, claro, sí, es así, sí. Bueno, pues que creo que es la forma de verlo. Lo de Audi es un rara avis. O extremadamente meritorio. Tampoco voy a decir que sea una cosa milagrosa. O sea, completamente suerte, me refiero. Ha sido increíble lo que está haciendo Audi. Entonces, la situación de Cadillac creo que era previsible. Y al final que sigan dando pasos adelante, terminando carreras, pues chapo por ellos. De hecho, ha sido el primer fin de semana que han traído alguna actualización, aunque claro, pues el coche sigue estando... pues para nada, para nada realmente, para pasar, no pueden pasar a Q2, están muy lejos en ritmo. O sea, ahora mismo el hecho de que estén compitiendo con Aston Martin
ya es algo para ellos. Y lo último, bueno, pues han intentado salir con botas, con neumático duro, por probar algo distinto y no les ha salido para nada bien, porque el coche, como digo, no tiene mucho ritmo y poco más a comentar. Están todavía en fase de ganar experiencia. Audi, siempre los comparo con Audi, también Audi es que al final ha adquirido una estructura que ya está establecida. Es que Cadillac empieza absolutamente de cero. Entonces, claro, sus carreras no son muy comentables porque al final son test para ellos. Y el hecho de que sigan sumando vueltas, yo creo que es lo más positivo con lo que se tienen que quedar. Lo último son las declaraciones de Andretti diciendo que para final de temporada quería que Cadillac estuviera luchando por los puntos y el top 10. Digo, bueno, calma, ¿no? Ambicioso, ¿eh? ¿Sabes? Sí, no, claro. Pero bueno. Si no tienes nada más que añadir, Domeo, yo creo que ya podemos entrar en la sección que, por pena y desgracia, es la que cierra el programa ya. Antes estaba un poco por en medio, ahora ya la cierra, que es la de Aston Martin. Entonces, Guille, ¿qué nos puedes decir? ¿Nos podemos alegrar por algo, realmente? Mira, el hecho de que estemos aplaudiendo que han terminado una carrera Qué triste. Migas, es ¿eh? lamentable. O sea, es triste, la situación es triste. Es trágica, Sí, diría yo. han conseguido terminar una carrera, ¿a qué precio? O sea, he puesto la telemetría de Alonso comparándola con Hülkenberg. Es que perdían 30-40 kilómetros por hora en la mitad de zonas rectas. He cogido un par de vueltas al azar. Si cogiera todas las vueltas, pues evidentemente no en todas las zonas van perdiendo la misma velocidad porque no, parece que no están haciendo el mismo reparto de potencia todo el rato. Pero mira la recta principal que ni tocan los 300 kilómetros por hora en las dos vueltas que he escogido, mientras Hülkenberg volaba. Lo mismo en la zona de la cuchara, la 130R, están por debajo. Entonces sí han terminado, pero ¿a qué precio? Sacrificando completamente el rendimiento de un motor Honda que, aunque no tuviera los problemas de las vibraciones, esto lo han dicho es de Honda, siguen estando lejos a nivel de potencia. O sea, aunque el motor fuese al 100%, no, que nadie se espere que estuvieran luchando por Q3. Entonces, sí, lo positivo es que se ha terminado el Gran Premio de casa. Honda ha hecho todo lo posible por traer el coche a la meta en el Gran Premio de Japón, pero poco más a comentar. Stroll no termina la carrera, la radio que ha tenido era graciosa, las declaraciones que ha dado post carrera eran graciosas en respecto a que se lo estaba pasando bien en la Aston Martin Cup con Alonso, que han tenido un par de adelantamientos y un par de zonas de gestión interesantes, pero claro, no sabemos hasta qué punto en el momento en el que Stroll ha tenido problemas han dicho a Alonso baja, afloja un poco el pedal que hay que llegar a meta, ¿sabes? O sea, ha sido una carrera que no ha habido carrera, ha sido dar vueltas y traer el coche a casa. Además, en un fin de semana en el que Alonso se anunció que ha sido padre, yo sinceramente, y lo comentamos en el grupo, yo pensaba que le iba a decir a Crawford, corre tú. yo me voy ahora con el parón de hasta Miami, que corra otro. Porque para estar dando vueltas al 40% de lo que se puede ir. Pero bueno, es la única cosa positiva. Han tenido un pit stop que ha estado en el top 10 de pit stops más rápidos. Si queremos, eso sí que a lo mejor es algo más destacable. Y lo último es la foto siguiente, que ha sido el motor Honda más rápido o más potente que ha habido este fin de semana, ha sido el de este hombre con el gorro que se ha hecho, con latas con latas. Entonces, sí. Poco más. Sí, sí. Hasta Miami ahora tienen un parón. Sinceramente, no te diría que es que les venga muy bien que este parón para mejorar, porque sinceramente dudo que cambie sus planes. O sea, lo único que está ahorrando es 2 desplazamientos, porque yo creo que por su parte el desarrollo iba a ser igual. Intentar actualizar el motor y todo lo posible para que en algún momento rinda. Entonces, estas 2 carreras realmente no iba a aportarles mucho. Simplemente les quita tener que ir a los circuitos. ¿Tú ves algo positivo, Tomeu? No, la verdad es que no. Estoy de acuerdo en que no creo que les haya cambiado nada los planes, y más sabiendo que son japoneses, tendrán el plan definido desde el momento en el que vieron que el motor no iba a ser como esperaban, y no creo que cambien mucho la ruta. Luego decir que siguen... el plan. Sí, claro, lo que iba a decir, ¿no? Buen plan, ¿no? El momento en el que lo decidieron es... Vale, sabemos que no vamos a llegar. Sabemos que no vamos a llegar. Vamos a setear el plan. Este plan pasa por llegar más o menos bien a final de temporada, pero en mitad de ese plan vamos a poner un lanzamiento de la hostia. Para engañar a todo el mundo.
Si lo cuentas. Bueno, es como traer a todos los jefazos de Honda al Gran Premio, que ya me dirás tú que celebraban ahí, pero bueno. Y luego que siguen inmersos en su batalla interna de Aston Martin darle la culpa a Honda y Honda decir que ha habido malentendido y que la aerodinámica tampoco está para tirar cohetes. Veremos. Año interesante para la Fórmula 1 en España. Sí, sin duda alguna. Con Fernando Alonso sudando para terminar carreras y Carlos Sainz luchando para ver quién queda P15. En fin, y tenemos a Colapinto en P16 y a Pérez en P17. Es absolutamente fantástico. En fin, vamos a dejar de hablar de esto para centrarnos en el campeonato que realmente importa. Totalmente. Y es el de la competición de predicciones, donde quiero destacar mi actuación. El año pasado... Hablemos de mí. El año pasado nadie creía en mí. Casi remonto, pero después fue una derrota absoluta en las últimas 2 carreras. Guille directamente me pisó al cuello. Pero este año no es así. Conservo el liderato. Este año cree en él mismo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Con mis gran predicciones de Leclerc en el podio y P5 Lando Norris. Entonces, ¿qué tenéis que decir, chavales? Nada. Es que eres una persona que creo que se merece una victoria, lo he dicho siempre. Entonces, solo puedo alegrarme de esto. Solo puedo alegrarme. Tomeo al final es su primer mundial apostando, entonces... Es un rookie. No pasa nada porque pierdes esperable, ¿sabes? Estás conociendo. Yo quiero decir que estoy a tu nivel, Guille. Para ser mi primer... No, lo estás haciendo genial, pero es que yo solo puedo aplaudir los aciertos de Jordi en la vida. Como son pocos... ¿Qué decir esto que me vas a dejar ganar? Aplaudo poco, entonces me alegro un montón. Dejarte ganar, tú ves que lo que he puesto me está dejando ganar. O sea, si hubiese puesto a Verstappen primero, sí, pero he puesto a Russell, o sea, yo iba a intentar sumar puntos. Bueno. Y inauguramos una nueva sección en este canal, que es el Mundial de las Gafadas. Efectivamente, como sabéis, tenemos muchísima historia de meternos predicciones, tales como el Mercedes irá perfecto. ¿Cómo fue? Tú te acuerdas, ¿no? No me acuerdo si fue un GP de Estados Unidos o en Las Vegas. En Las Vegas, Mercedes sufrirá, les veo fuera del podio. Hicieron doblete, Russell primero, Hamilton remontando desde la 28ª posición. Carrera espectacular, dominio aplastante, increíble. Efectivamente, y que rematé el año pasado con un Bortoleto en Brasil, que también fue The Driver of the Day, el peor GP que ha tenido este pobre hombre en toda su carrera deportiva. Yo con la clasificación en pantalla del Mundial de Gafadas, yo se lo digo que si hay algún smoother que quiera gafar a algún piloto, que tengo un box de sugerencias, que las envíe, que yo las cojo y me las aplico, ¿eh? Sí, entonces, la norma va a ser que si ponemos a un piloto en cualquier posición y no termina la carrera o tiene una actuación muy mala ese fin de semana, se suma punto. Ya está viendo aquí que poner a Piastri, por ejemplo, en 2 ocasiones en P5 creo que le pusiste y que el tío ni pudiera dar una vuelta, pues al final es digno de estar ahí. Y lo de Berman este fin de semana que le pusiste piloto del día, bueno, ha sido un piloto del día, ha sido un piloto importante en el día, pero no de la forma de la que... Bueno, ya me vais a sujetar el cubata en cada gran premio, no os preocupéis. De verdad, llevas una aportación por gran premio. Yo solo digo que mi aportación de este gran premio va a cambiar la Fórmula 1 para el resto de la temporada, y lo dejo, ¿eh? Ojalá terminar esta temporada con 24 puntos para Tomeo. Será absolutamente espectacular. En fin. Con esto vamos a dejarlo. Un GP de Japón que, como ya hemos dicho, ha tenido sus momentos, pero que por norma general esta temporada de la Fórmula 1 está dando un poquito que desear. Aún así, veremos qué es lo que nos termina quedando en el resto de la temporada. Aún hay muchísimo para ver. Por favor, no os vayáis. Queremos continuar haciendo vídeos. Por favor, quedaos. No, es broma. Siempre vamos a estar aquí, aunque sea por los mismos 40. Que vaya muy bien. Por los 10, Jordi. O sea, si aguantamos la temporada pasada, que fue durísima, vamos a estar aquí ya. El que quiera será bienvenido. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.